que nos van a determinar algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Eso es la semiología, tenemos que saber. El examen debe hacerse siempre en orden y de acuerdo a la gravedad de lesiones. ¿Ya? Es muy diferente entonces un paciente que podemos ver que tiene un accidente grave, una caída. ¿Cómo se llama esto? Atropello, ¿sí? Sería muy diferente que un paciente con una lesión aislada, como dice en el segundo momento. ¿Sí? Yo estoy jugando pelota, me tuerzo, tengo una lesión en el tobillo, el examen va a ser dirigido solamente al tobillo. Pero si yo tengo un paciente politraumatizado, un atropello, tendré que ver de pies a cabeza. Y ya tendremos un politrauma muy diferente. ¿Ya? Igual al estado cognitivo y a la edad, que es muy diferente. Es muy diferente evaluar a un paciente pues, niño o adulto mayor que a veces no tiene una conciencia completa o por una demencia o porque el niño todavía no tiene la suficiencia para poder expresarse o que tenga una deficiencia como hemos hablado en un adulto. Estas anamnesis tienen que ser indirectas, ¿sí? Entonces hablemos del primer momento de la semiología, que es la anamnesis. ¿La anamnesis qué es entonces? ¿Qué significa anamnesis? ¿Qué hacemos en la anamnesis? Pregunta. ¿Ya? Y con eso ustedes tienen que detenerse en ese momento, porque es cuando ahí ustedes, con todas las preguntas, todo lo que puedan ustedes sacar al paciente, no solamente el momento, sino los momentos anteriores al accidente o a la enfermedad que pueda tener, ya tenemos un diagnóstico en mente. ¿Ya? Y por eso ya después pedimos o vamos a hacer el examen físico y los estudios complementarios. Pero primero la anamnesis, que es lo más importante. Que tengas un buen momento en la anamnesis, que es lo que habitualmente pasa o falta mucho en la práctica ahorita diaria. El médico y el paciente casi ni hablan. De pronto, me duele la cabeza, toma una pastilla y se acabó. Entonces me preguntas por qué le duele, en qué momento le duele, qué desencadena el dolor, si te hace recordar algo, etc. Todo eso hace que uno en su cabeza tenga un mejor diagnóstico. Una vez que ya hemos hecho la primera parte, que es la anamnesis, vemos a lo que es el examen físico, la inspección, que es mirar, ¿sí? Pasen. ¿Ves? Pasen. La palpación, ¿sí? La exploración de movimientos, en este caso articulaciones, por un tema de traumatología. Algunas pruebas especiales, radiografías y peticiones complementarias. Entonces, primero siempre el examen y de ahí ya pedimos los estudios. Los estudios son para ver algo que nosotros en nuestra cabeza tenemos ya pensado. Yo no pido un examen para saber qué tiene el paciente, al contrario, yo pido un examen para saber que lo que pienso es, y con eso quiero confirmarlo. O si tengo una duda diagnóstica para descartar y pensar en otra cosa, pero no pido para saber qué tiene el paciente. En la inspección entonces vemos, es lo que significa ver al paciente. El paciente está llegando y lo estamos viendo desde cómo camina, si que camina, cómo ingresa, si ingresa en camillas, si en ruedas, ¿no? Qué cara tiene, qué posición tiene el cuerpo, la mano, el pie, y con eso ya podemos hacer un diagnóstico, solamente mirándolo, ¿ya? Ya más cerca vemos si hay tumefacción, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué patología puede asociar tumefacción, hematoma, deformidad? Una fractura, ¿no? O un golpe fuerte, una fractura, tenemos tumefacción, hay edema, ¿sí? Hay sangrado y edema, hay hematoma, hay deformidad, evidentemente. Una deformidad existe cuando hay una fractura. Entonces, en la atrofia muscular ya, por ejemplo, sería un caso crónico, ¿no? Un paciente con un yeso, por ejemplo, un yeso que tiene un mes o mes y medio, pues es una atrofia muscular por desuso. También, por ejemplo, un paciente que tenga una postración crónica también podría tener una atrofia muscular. La coloración tenemos que ver también, aumento de temperatura, aumento de coloración, que quiere decir o rubicundez, o palidez o cianosis, edema, y algún signo patognomónico que podríamos en todo caso solamente al mirar diagnosticar. Por ejemplo, el miembro superior, ¿cuál es el más común? ¿Qué signo patognomónico sabemos que eso es lo que miro y eso es? El signo patognomónico se elimina pues algo que yo estoy viendo y yo sé que eso es el diagnóstico que tengo en mi cabeza. Nervio mediano. Llamando péndula. Bueno, lesiones neurológicas distales pueden dar también el predicador, péndula, etc. No, pues es una charretera. ¿Saben qué es una charretera? No. ¿Quién sabe? Levanta la mano, ¿qué es una charretera? ¿Ah? Luxación de
Glenohumeral anterior. Entonces hace que el acromion se haga prominente y vas a ver la charretera. ¿Saben qué es una charretera, no? ¿Ha visto los uniformes de los militares? ¿Sí? Esto que tienen acá, ¿sí? Y que cuelga algo sobresalido, es una charretera. Entonces por eso se llama el signo de la charretera. Eso habla de una luxación, porque es un signo patognomónico. Yo veo un paciente que viene con el brazo así y acá tiene una charretera, está luxado el hombro, de lejos. Fácil, chicos. Ahora después ya lo miré, ya hablé con él. A veces no es necesario ni hablar, o sea, hay pacientes que tienen mucho dolor, le preguntamos 3 cosas y de frente haces la reducción de hombro, por ejemplo. Después ya lo tocas y comienza a ver temperatura, está aumentada, disminuida, puede haber dolor, y en el dolor hay que ver pues, la intensidad, la localización, la irradiación, ¿sí? Entonces te duele mucho poco, el dolor ¿dónde comenzó? ¿Dónde comienza? ¿Hasta dónde se va el dolor? ¿Sientes un dolor irradiado al brazo, a la mano, por ejemplo un dolor de cuello, ¿no? Todo eso nos ayuda a pensar, todo esto es en cabeza, preguntamos para saber qué diagnóstico puede tener el paciente. Hay crepitación, ¿no? Crepitación es, por ejemplo, cuando hay una fractura y uno escucha crac, 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 que puede crepitar. También hay una crepitación no ósea, que es cuando hay, por ejemplo, enfisema. Cuando hay una fractura costal, por ejemplo, con una lesión de pleura, escape el aire afuera y hace una crepitación o enfisema subcutáneo, se llama eso. Tumoraciones, una tumoración, por ejemplo, aguda, pues un golpe, una fractura. Un síndrome compartimental también te da un aumento de volumen inmediato. Sensibilidad puede estar aumentada, disminuida o sensaciones diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué caso pueden ustedes hablar de una hipersensibilidad? Es más fácil siempre ver con ejemplos, con casos. Eso es más práctico que solamente decirles eso, ¿no? O mencionar que es una hipersensibilidad. ¿En qué caso ustedes pueden presentar una hiper y después, por ejemplo, una hipo? ¿Saben lo que es el síndrome de túnel carpio? ¿Qué es? La compresión del nervio. Compresión del nervio mediano de una muñeca, ¿no? Entonces pasa. ¿Qué es lo primero que siente el paciente? Dolor, hipersensibilidad, ¿no? Si la lesión continúa, ¿a qué va? A una hipoestesia y una atrofia final, ¿no? Entonces una lesión crónica nerviosa por compresión te puede dar primero aumento de sensibilidad, está irritado el nervio y después el nervio se muere y ya no siente. Movimientos, entonces ya el paciente lo hemos avalado, lo hemos visto y lo hemos tocado. Ahora comenzamos a hacer ciertos movimientos para ver, en este caso, por ejemplo, hablamos de articulaciones o de funciones musculares, ¿no? Ya que tenemos 2 términos, la anquilosis y la artrodesis. ¿Qué significa cada una de ellas? Ya, ¿cuál es cuál? Ya, ¿y qué es? O sea, ¿qué pasa al final? ¿Cuál es el fin de esta...? Bien dice que la anquilosis es un tema natural de una enfermedad y la anquilosis es un tema quirúrgico, pero al final, ¿qué pasa? De 2 articulaciones. En una articulación se fusionan los huesos entre sí, ¿no? Por ejemplo, una anquilosis de natural evolución, ¿qué enfermedad puede producir? Una artrosis. Una artrosis es una degeneración progresiva de cartílago, ¿no? Y al final expone hueso con hueso, ¿no? Y lo que hace al final el dolor es tal que el paciente poco a poco comienza a disminuir su movilidad, ¿no? Y a su vez los tejidos se vuelven rígidos y al final termina que el hueso se pega uno con otro, ¿ya? El rango articular, para ver justamente movimientos, si es que hay congruencia articular, si es que hay rigidez ósea o tejidos blandos, ¿no? Rigidez ósea, por ejemplo, en fracturas que tienen compromiso articular, en el tiempo pueden darte una secuela de rigidez ósea, fuerza muscular, estabilidad. Si hablamos de estabilidad, hablamos, por ejemplo, ¿de qué tema? Si estamos hablando de estabilidad, ¿qué tema podemos ver? ¿O qué estructuras en una articulación? ¿Quién le da estabilidad a las articulaciones? Los ligamentos.
cápsula, los músculos también. Entonces podemos estar hablando pues justamente de eso, de un esguince de un lugar, o en todo caso una luxación de una articulación. Entonces ahí vemos la estabilidad, ¿no? Una lesión ligamentaria crónica que da inestabilidad. La parte muscular siempre tendinosa y nerviosa. En la radiografía vamos a ver si es que hay congruencia articular. Si no existe congruencia articular, entonces pensamos en una. Si no hay congruencia en la articulación, entonces pensamos en una luxación. La densidad ósea también se puede ver, aunque no es el estudio ideal, para ver en todo caso casos pues, de osteoporosis o enfermedades óseas de por sí. Soluciones de continuidad, que es habla de fracturas, alineación de segmentos y una tumoración. Las radiografías nos pueden servir para eso. Otros estudios, la tomografía. Por ejemplo, la tomografía nos sirve en casos que pudieran haber fracturas articulares. ¿Sí? Toda fractura articular debe ser evaluada siempre con una tomografía. Y en caso, por ejemplo, también dudas diagnósticas. A veces una radiografía no es muy convincente, hay mucha clínica para pensar en una fractura, pedimos una tomografía. ¿La resonancia para qué? ¿Nos sirve más? Para partes blandas, ¿no? Por ejemplo, un esguince es mejor evaluarlo con una resonancia que con una radiografía, ¿ya? Una ecografía también, por ejemplo, nos puede ver temas ligamentarios, musculares. La gamografía, para ver, por ejemplo, que hemos hablado hace un rato del tema del nervio mediano. Perdón, la electromiografía para el nervio mediano. La gamografía para ver captaciones óseas, inflamatorias, tumorales, etc. Y a un laboratorio también nos puede servir. A un instrumental para hacer estudio físico, goniómetro para ver angulaciones, ¿no? Cinta métrica para ver a veces aumento de volumen, martillos de reflejos y aguja también para ver sensibilidad. Entonces, ¿qué es una fractura? Entonces, una fractura se determina por estos síntomas de signos, ¿sí? Va a haber deformidad. Siempre una fractura debe haber deformidad. Aunque leve, si no es muy desplazada, pero siempre hay deformidad. Hay edema, ¿no? ¿El edema por qué se produce? Pasen. ¿Por qué se produce el edema en una fractura? El hueso es vascularizado, ¿no? Entonces, produce una lesión vascular y aumenta. Hay un sangrado interno, un hematoma perifracturario. Eso es lo que produce la hinchazón o el edema. El dolor, evidentemente. La equimosis y la crepitación son signos de una fractura. Ustedes van a ver un paciente con un trauma y ven esto de acá, lo primero que deben pensar en todo caso es en una fractura. Entonces, ¿qué pedirán? ¿Qué estudio complementario? Una radiografía. Bueno, ahí ven, deformidad, ¿sí? Deformidad, dolor, ¿ven? Evidentemente tiene dolor este paciente, ¿sí? Hay deformidad. Entonces el paciente probablemente pisó mal, de trabajar con la pelota, etc. Entonces hace un mecanismo pues forzado de versión probablemente de tobillo y produce una deformidad. Evidentemente está luxado y probablemente también rojo. Entonces ahí produce dolor, deformidad. En este caso ya es un trauma directo, ¿ven? Una patada directa produce un tipo de fractura así de trazo, de ese tipo de trazo. Dolor que no se ve en la cara y dolor del mismo que le patea. Bueno, luxación. La luxación entonces está determinada por dolor, evidentemente deformidad articular, que es lo principal. Limitación, no puede mover la articulación del paciente, no puede mover. Limitación funcional, que es lo principal, y cierto edema. Las luxaciones son, pues hablamos de traumáticas ahorita, ¿no? No vamos a hablar de congénitas, nada de eso. Las lesiones traumáticas son producidas por evidentemente, mecanismos, algunos, depende de, por ejemplo, una cadera, para que se luxe, que requiere una mayor energía que un hombro, ¿sí? La cadera es una articulación muy estable, ¿no? Ya que casi está contenido toda la cabeza dentro del acetábulo. Muy diferentes el hombro, ¿no? Que tenemos una glenoides que es casi un plato, con una casi 3/4 de una esfera, ¿no? Que fácilmente se luxa y que está sobre todo dependiendo de los ligamentos y los músculos, que es el hombro. En este caso la cadera es mucho más difícil que se luxe, por tanto tiene que tener mecanismos de alta energía. ¿Qué creen que le pasó a este paciente para que se luxe así? Caída, ¿no? Caída de altura, atropello, etc.
Esta paciente estuvo en pasajero, en la parte posterior de un auto, ¿no? Entonces, abajo del circuito de playas, y bueno, un choque a alta velocidad, más de 100 km por hora. Los dos de adelante fallecieron, y bueno, ella estaba atrás. Pasa, pues. Y vino luxada, ustedes ven, las dos caras luxadas, una posterior y una anterior. ¿Sí? Luxación, entonces traumática, no es lo que vamos a ver, ¿ya? Esto es en la segunda hora vamos a ver esto acá, que es luxación de cadera. Pero para que vean lo que es una luxación, ¿sí? Esta imagen, ¿no? Entonces, evidentemente dolor, este paciente pues, tiene con mucho dolor, deformidad, ¿no? Ustedes ven, bueno, esta posición típica de la posterior, posición típica de la anterior, ¿no? Y bueno, sobre todo limitación. Artritis, ¿sí? Hay lo que es la tetra de Celso, ¿no? El dolor, el rubor, el calor y el tumor, ¿no? O edema, ¿no? Todo eso se produce por una inflamación articular, que puede ser infecciosa e inflamatoria, y eso va a depender del estado clínico del paciente, las condiciones, ¿no? Y en todo caso un examen que se pueda determinar. Aquí ven, ¿no? Hay un aumento de volumen, aumento de flebosis a nivel del tobillo, entonces puede ser una artritis, ¿no? Puede ser una celulitis, el diagnóstico ya viene examen clínico, palpación, movilidad, y lo otro es un tema de exámenes, ¿sí? Entonces la diferencia más común entre una celulitis y una artritis es la limitación funcional, ¿ya? Una artritis suele tener mucha limitación funcional de articulación y el paciente difícilmente puede movilizar la articulación, ¿ya? En cambio una celulitis puede movilizarla, con dolor puede movilizarla, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Así, a grandes rasgos, entre una artritis, hablando de inflamatoria infecciosa, muy diferente, pero artritis al fin, de una celulitis. Entonces vamos a ver por partes, hombro, codo, muñeca y mano, ¿ya? En el hombro entonces es una articulación de tipo, ¿qué tipo de articulación es el hombro? ¿Qué dice ahí? Enartrosis. ¿Qué significa una enartrosis? Una parte se mueve que realiza todos los movimientos, ¿sí? ¿Y qué movimientos tiene el hombro? Por ejemplo, la abducción. ¿Cuál es la abducción, por ejemplo? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es la abducción? Esto, ¿sí? Separar, en este caso, el brazo del cuerpo. Abducción, esto acá, ¿sí? La abducción, la rotación neutra. La rotación neutra es esta. Pues si yo hago esto, es rotación interna. Si yo hago esto, es rotación externa. Rotación neutra es esto. Entonces, así yo puedo levantar hasta ahí nomás, ¿eh? Pero si yo roto, puedo llegar a más, ¿sí? En rotación neutra, llego a 90, y si yo roto externo, puedo llegar a 170 incluso en la abducción. La aducción es pasar la línea media, ¿sí? Las extensiones y las rotaciones, ¿sí? ¿Cuál es la extensión del brazo o del hombro? ¿Qué movimiento haces para determinar la extensión y flexión? El codo. Ya, ¿eso qué es? Esto es extensión y flexión. Entonces, eso también tienen que saber, ¿ya? Y por tanto, ¿por qué se producen estos movimientos? ¿Quién hace que estos movimientos se produzcan? Los músculos, en cualquier articulación. Entonces, esto nos determina saber bien qué músculo está bien y qué músculo está mal. Y por eso sospechar a este paciente tiene una lesión de mango rotador. ¿Pero de cuál mango rotador es supraespinoso? Porque tiene dificultad para deducir y hacer otra externo, por ejemplo. Usted ya en su cabeza, haciendo el examen, ya tienen algo. Y le pido, pues, por ejemplo, ¿qué le pediría si tienes una lesión de supraespinoso? ¿Qué estudio? una ecografía, Una eco o una resonancia. Si podemos mejor una resonancia. La eco a veces es muy dependiente de quién la hace y quién la mira, ¿ya? Pues bueno, unas imágenes, ¿no? La articulación lendomeral, ¿sí? La articulación anafrósica, ¿no? Las velocidades, el tendón de la porción larga del bíceps, el coracoides, en esta coracoides se inserta el tendón conjunto, ¿no? El coracobraquial con el tendón corto del bíceps,
el mango rotador, que acá vamos a verlo mejor, debajo del acromio la bursa sudatromial, bastante patología también hay bursal. Aquí en la parte anterior, el subescapular, ¿sí? La parte anterior de la escápula, que va hacia el troquín, ¿sí? Y este músculo entonces será ¿qué tipo de movimientos permite este músculo? Y rotación interna. Entonces el músculo subescapular es aductor y rotador interno, muy diferente que los posteriores, ¿sí? El supraínfer y el redondo. Ahí tenemos los músculos que van hacia el troquíter, ¿sí? Y esos músculos son abductores y rotadores externos, sobre todo el supraespinoso. Unas lesiones de hombro, el hombro congelado. ¿Qué es un hombro congelado? ¿A qué denomina un hombro congelado? Bueno, es un hombro rígido, por eso habla congelado, está inquieto, ¿no? Realmente varias causas, una de las capsulitis adhesiva, por ejemplo, la principal causa que tiene también muchas causas, a veces primarias, no sabe qué, a veces secundarias, enfermedades endocrinológicas, a veces a una inmovilización prolongada, fractura de hombro proximal. Cada uno de estos va a haberse visto en clases específicas, ¿sí? Eso es muy común en pacientes adultos, mayores, ¿no? Por tema osteoporótico. Fractura de clavícula si es en personas jóvenes, niños y jóvenes. Las luxaciones, bueno, en cualquier momento. La luxación cromio-clavicular es el signo de la tecla, ¿sí? Eso es cuando la clavícula se luxa porque se rompan los ligamentos. ¿Qué ligamentos se lesionan? Eso, ¿cómo se llaman esos dos? Tienen nombres geométricos. El cono y el rectangular. Traqueo. Trapecio y conoides y trapezoide. Y dos. Y también se lesiona el ligamento acromioclavicular. Eso se rompe en esto de acá y la clavícula se va hacia arriba. Se luxa y hace el signo de la tecla. Aquí una tecla, ¿por qué es? Porque yo aprieto y se levanta de nuevo, como una tecla. ¿Sí? No hay cómo reducirlo. En este caso vemos ya unas radiografías de hombro, ¿sí? Vemos una imagen típica, y eso es decir, la charretera, ¿ven? ¿Ven cómo sobresale el acromio? Tiene una ilustración anterior, el numeral anterior, ¿ven? No hay congruencia articular, ¿ya? En este caso, aparentemente es una radiografía normal, si ustedes la ven en AP, ¿sí? Pero si la ven en perfil, ¿no? Este es un perfil de escápula, acá ven la escápula con la coracoides hacia adelante y la espina hacia atrás, ¿sí? Aquí está la glenoides, estaría aquí en medio, y ven que la cabeza está hacia atrás. Eso es una luxación posterior de hombro, con el numeral. Ya, entonces aquí lo que ustedes tienen que primero sospecharla, porque si yo solamente pido una radiografía acá y veo que no hay esto, no está luxado, es un golpe, no me voy a chavo a su casa. Ya, pero si yo no pienso, por mecanismo, por dolor, etcétera, que pueda tener una luxación posterior, el paciente se me va a su casa y después puede venir después de una semana, ¿no? Que el doctor me pasa el dolor. A ver, la plata no tiene nada de terapia. Y a veces se quedan meses así el paciente, porque nadie sabe hacer el diagnóstico. Entonces, para eso le pides una radiografía de perfil de escápula. Y vas a ver que el hombro está atrás. En caso, bueno, quieres hacer algo mejor, pides una tomografía. Y vas a ver pues atrás el hombro. Le tienes que reducirlo. Pero todo depende de que sospeche. No es en la charretera, ¿no? Se puede algo ver aquí, ahí. Bursitis, bastante común también en el hombro. Una bursa subaracnoidea es más común que se da dolor. Sí, puede hacer calcificarse, conjuntamente con inserción del mango rotador también. Bursitis cálcica, tendinitis cálcica, bastante dolorosas. Ahí está. ¿Ven? La lesión de la tecla. Brazo, entonces,
evaluar siempre la parte muscular, la sensibilidad, alineación de deformidades, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, fracturas pues, de húmero, diaficiaria, ¿ya? Problemas musculares, problemas nerviosos, ¿no? Entonces, todo tenemos que evaluar en este segmento corporal. Entonces, por ejemplo, acá en este lado vemos una fractura, ¿ven? ¿Una fractura de qué tipo? ¿Qué creen mecanismo de esta fractura? ¿Qué pudo hacer este paciente para que se fracture en ese tipo de trazo? Con vaso, ¿no? ¿Mm? Es una espiral, ¿no? Una comba, ¿no? Torsión. Es una- Torsión, miren cómo termina. Si tú hablas de un convaso, o sea, el convaso te da una fractura en el lugar y probablemente con fragmentos. ¿Ya? Eso sí te das cuenta que viene en punta, uno y otro. Eso es incluso por torsión. El paciente le han torcido el brazo o estaba pulseando, ¡pah! ¿No? Es común esto, recibir este tipo de pacientes por lo que están haciendo fuerza entre dos patitas y ¡pah! Se rompe uno. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra lesión? Y está roto, bien. ¿Qué otra lesión puede tener este paciente? Por eso hay que evaluar tanto la parte muscular como nerviosa y vascular. El nervio radial. Nervio radial, ¿no? Carga de explosión, entonces podría venir con una mano como. Péndulo. Entonces ahí sí es una emergencia y hay que entrar a operar para explorar, ¿no? Porque realmente es difícil que el nervio lo corte, pero sí a veces se mete dentro de la fractura, ¿no? Y lo aprieta el nervio, la fractura. Entonces tenemos que ver, no solamente la fractura, ¿no? Sino otras lesiones que pudiera tener el paciente. Y este paciente de acá, entonces, como ustedes pueden ver, es un paciente musculoso, que viene del gimnasio, va todos los días al gimnasio, ¿sí? Y que de pronto está emocionado, ¿no? En el gimnasio, comienza a darle al bíceps y siente un chicotazo, ¡pah! Se le acabó el chisco. Y de pronto viene con eso. ¿Qué le pasó? Se desgarró. Rotura del tendón bicipital, ¿no? Podemos tener rotura alta o baja. Si es alta, el vientre muscular se cae al codo. Se cae acá. Si es baja, sube. Y eso es medicina de Popeye. Pero el paciente es feliz porque ya tiene músculo. Entonces, evidentemente es un paciente no preparado, ¿no? O a veces sobreexigido. También hay pacientes que pues, si van al gimnasio tienen músculo y el músculo se fatiga, se cansa y cuando se rompe. También se da en el deportista. El codo. Entonces, el codo es una articulación que tiene tres huesos en sí. ¿Sí? Este hueso se llama el cúbito. ¿Cómo se llama esta zona acá? Lea pues. Olecrano. Ya. Esto es el radio de la cabeza, ¿sí? Y la parte distal del húmero, que hablamos de una tróclea, ¿sí? Y un cóndilo, ¿sí? Al lado de acá el epicóndilo y acá la epitróclea, ¿sí? La tróclea articula con el olecrano. ¿Y qué movimientos te hace? Flexión. Solamente de flexión y extensión, una trocleartrosis. El cóndilo articula con la cabeza radial, es una articulación condílea, y después tenemos otra articulación que es entre estos dos huesos, que hay una articulación proximal y una distal en la muñeca. Y eso permite el movimiento de pronosuccionación o rotación, es una articulación tipo trocoide. Entonces tenemos tres articulaciones, ¿ya? Es importante saber eso, la congruencia articular, ¿ya? En la epitróclea tenemos inserción de qué músculos, a diferencia de los epicóndilos. En la epitróclea se insertan justamente los músculos flexores de muñeca y dedos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando hay inflamación ¿no? Se llama epitrocleitis o codo de golfista. Golf. ¿Ya? En el golf haces esto, ¿ves? Entonces, el golpe que se traduce en tu mano con la pelota que es dura es flexor, porque es acá, ¿sabes? Es acá. En cambio, el cóndilo se llama epicondilitis o codo de tenista, o al revés. O sea, el que tiene un mal revés, el que tiene un mal revés, hace
O sea, toda la fuerza se transmite, la inserción ya hace un desgarro o hace una inflamación. Entonces, pues se llama codo de tenista y codo de golfista. No quiere decir que todos los tenistas, o el que no es tenista no lo tiene, cualquier persona también puede tenerlo. ¿Sí? Tenemos esto, ¿ves? ¿Ah? La bursa, también una bursa locraniana, bien superficial, bastante común de pues, inflamarse, luxaciones, fracturas y lesiones nerviosas. Eso poco a poco se va a ir viendo. Las articulaciones ahí están, los movimientos. Ahí, por ejemplo, ven una luxación posterior, ¿sí? Posterior se define, siempre las luxaciones se van a definir por el hueso distal, que se luxa, distal. Y ese va a ser el que mande, ¿ya? ¿Cuál de estos dos es el hueso distal? En un codo, ¿está antes del húmero o está el cúbito? El cúbito es más distal, entonces por eso él define si es la luxación en sí. Ya por eso que se dice posterior, porque él se ha ido hacia atrás. Luxación posterior de codo. Ya emergencia, pues, ¿no? Dolor, limitación, ahí viene, así viene el paciente, dolor, ¿no? Se agarra el brazo, no puede mantenerlo pues, en el aire, ¿no? Una deformidad acá atrás, que es el olecrano prominente, el tendón tricipital y un agujero acá. Esa es la deformidad típica de una luxación de codo. Bursitis olecraniana. El antebrazo, bueno, igual deformidades, edemas, tumoraciones, color, tracción muscular. Tenemos que ver la temperatura, los movimientos, en este caso de cronosupinación. Bueno, con una deformidad congénita en la cual no existe separación entre ambos huesos y se produce una sinustosis. Y, digamos, muñeca ahora, deformidad típica, también va a haber clases sobre esto específicamente, ¿no? Tienen que ver la deformidad que existe, en este caso es una deformidad típica de Coles, ¿no? Van a verlo cuando vean las fracturas de muñeca, pacientes adultos mayores, ¿no? Vamos a ver edema tendinoso, tumoraciones, en este caso como gangliones, que son quistes sinoviales, deformidades, trofeo muscular, también dolor, temperatura, crepitación, tumoración, el signo de Tinel, que habla de una inflamación del nervio mediano, ¿sí? Es una percusión a nivel del dorso, de la parte volar anterior de la muñeca, ¿no? Justo en la primera flexura, ¿no? Tú percutes y para el que tiene el tema del nervio mediano, vas a tener una parestesia a nivel del nervio, del territorio mediano. Eso es signo de Tinel positivo. Siempre anatomía, ¿no? Ver el radiocúbito, el pronador cuadrado como piso, todo el contenido del túnel del carpo, con todos los flexores profundos y superficiales, el nervio mediano, por fuera de ellos el paquete cubital y radial. Importante que sepan eso, una lesión, un corte ahí, tienen que saber qué existe ahí, qué hay mediano, qué tendones dan primeros que otros, ¿sí? Para no suturar un profundo con un superficial. Eso es el Dupuytren, que es una contractura de la fascia palmar. La fascia palmar, por entidades a veces desconocidas, tiene mucho que ver con diabetes o pacientes que son pues a veces de origen nórdico, algunos dicen. En general, bueno, tiene una causa definida. Hace una contractura y se vuelven nódulos fibrosos y cuerdas, ¿no? Que van jalando, ¿no? Flexionando los dedos entre sí. Es una lesión puramente superficial de la piel hacia abajo, ¿no? Donde está la fascia. No compromete el tendón está totalmente bien. Simplemente que tal hace la fibrosis que lo va el dedo jalando. Eso se llama Dupuytren. Una rotura, en este caso un dedo de martillo, significa una rotura del extensor. El extensor que llega a la falange distal se lesiona, se rompe por un movimiento, un corte, y el dedo queda mirando hacia abajo por predominio del flexor. Eso se llama dedo martillo. Movimientos de la muñeca, flexión dorsal, palmar, deviación cubital radial, el signo de Filkenstein, que es este de acá, ¿sí? Es un dolor que se produce a nivel de la primera corredera extensora, ¿sí? Que uno hace este movimiento, pide al paciente que el pulgar lo agarre con los otros dedos y tú produces una desviación cubital.
va a presentar dolor a nivel de la primera corredora o a nivel de la estiloides radial. Eso significa una tenosinovitis, una inflamación del tendón y lo que recurre a ese nivel. Así como ustedes ven, pasa por una corredera. El tendón se inflama y difícilmente pasa por la corredera, ¿no? Por eso es lo que duele. Ahí están las correderas, ¿sí? Hay 6 correderas, tienen que estudiarlo. Las radiografías de muñeca, el radio cúbito, bueno, siempre 1 centímetro más alto el estiloides radial que la cubital, el ángulo que debe tener hacia abajo, mirando la cara radial, hacia el carpo. Y por último, mano. Entonces, en mano hay que ver la forma de la mano, el tamaño de la mano, el tamaño de los dedos, si es que existe polidactilia, sindactilia, ¿no? Hoy día creo que vimos un caso de sindactilia en el hospital, curiosamente. Y lo otro es la polidactilia, pueden ser las 2 juntas, ¿sí? ¿Qué significa sindactilia? Fusión, ¿no? Fusión de 1 más dedos, que puede ser de partes blandas o también óseas, ¿sí? Y la polidactilia significa ¿cuántos dedos? ¿Qué es polidactilia? Más de 5 dedos. ¿Está bien? Y acá tengo 5, y acá tengo 5. Y abajo tengo 10. Entonces todos somos polidactílicos. Más de 20 dedos. Todos tenemos 20 dedos, ¿sí o no? Lo normal. ¿Ya? Entonces el que tiene más de 20 dedos tiene polidactilia. Sea en el pie, sea en la mano. Y puede agarrar cosas juntas. La polisilación. Entonces, 3 lo hemos visto. Gangliones, que son quistes sinoviales, muy común en el dorso de la muñeca. ¿Ya? Paroniquias, que son inflamaciones, infecciones del lecho o paroideal. El dedo en gatillo. El dedo en gatillo es una inflamación del tendón flexor, ¿no? Tal que hace que también existen ciertas correderas que se llaman capoleas. Las poleas entre la metacarpa y falángica es la polea más grande, que es la polea 1, y por ahí pasan los tendones flexores, ¿sí? Y los tendones al inflamarse también causan dolor, hasta un momento en el cual se traban. Entonces yo flexiono mi dedo y se queda trabado ahí, ¿sí? Porque se ha atascado ahí en esta corredera, en este túnel, por decir. Y de pronto trato de estirarlo y se suelta bruscamente. Entonces se llama dedo en gatillo o dedo en resorte, ¿ya? Es una tenosinovitis, es senosante, como aquí, pero de los flexores. Dedo en martillo, que hemos visto cuando hay lesión del extensor, el dedo queda hacia abajo mirando. Dedo en botón, que vamos a ver después, botonía. Acá hay una polidactilia, ¿ven? Una fractura, una luxación. La luxación generalmente es a nivel articular deformidad. Una banda reumática, ¿no? Ven flogosis articular, edema articular, ¿sí? Deformidad. Miren, ¿ven? Es el dedo en cuello de simio o dedo en botón. Ustedes ven, tiene una hiperextensión de la interfalángica proximal y una flexión de la interfalángica distal. Ese es por un mecanismo de lesión de los extensores crónicos, ¿no? Acá, por ejemplo, ven esto que es un ganglión, un quiste sinovial, ¿ven? Los movimientos principales de la mano es la prensión, ¿sí? La pinza, perdón, y la prensión. Pinza y prensión. Esos son los movimientos principales y que nos diferencian del resto de especies del planeta, ¿no? Entonces podemos hacer pinza y podemos hacer prensión. Podemos oponer. La oposición no existe en la gran mayoría, bueno, en nadie. Pues la mano simia fue la mano del simio. Lesión de que de arriba. El simio no puedo poner. Cuando hay lesión neurológica, léanlo. Si es mediano, si es radial o si es cubital, lean ustedes. No, tampoco lo va a decir todo yo. ¿Cuál hace la mano del simio? Entonces ya no te permite ponerlo. Se te borran estos surcos y te queda una mano lisa, como un monito. Entonces me toco la mano mono.
Listo, no pone. Bueno, los movimientos completos de todas las intrafalángicas, metacarpo, etc. Todo esto hace que uno pueda cerrar la mano así completamente. Cerrado. Para ver la movilidad de los flexores, ¿sí? Superficial y profundo. El profundo llega hasta la falange distal, el superficial llega a la falange media. Esto es para ver extensores, ¿no? Los extensores propios, tenemos del meñique, tenemos del índice, también del pulgar. ¿Sí? Y por último una polidactilia, ¿ves? Poli, y también hay sindactilia, ¿ves? A veces se combinan. Inervación, tenemos que ver siempre eso. ¿Ya? Tanto la parte pues, radial, ¿no? La parte dorsal, la parte del mediano aquí, que es la parte volar o palmar, y el nervio cubital, ¿no? La parte pues, cubital o lateral, ¿no? ¿Alguna pregunta quieren hacer ese tema? No.